En este video vas a conocer los mejores rasgos que puedes ponerle a una subespecie y crear la raza perfecta o ideal que tú quieras en tu mundo de Worldbots. Por problemas técnicos no se me grabó la selección de cómo iba puntuando y mi opinión de cada rasgo, así que va a tocar explicarlo de esta manera. En este video va a haber 4 niveles. Rasgo obligatorio, es decir, rasgo que sí o sí debe tenerlo tu civilización si quiere que se convierta en una de las mejores. Rasgo necesario significa que son buenos, los puedes poner si quieres, pero no es obligatorio. Opcionales, como dice su nombre, son rasgos que puedes ponerlo si lo necesitas, pero realmente es a criterio tuyo y es a tu opinión personal. Rasgos malos son definitivamente rasgos que nunca debes ponerles a tu civilización si no quieres que empeoren o que mueran al poco tiempo. Por último está el nivel de rango extinción, que es este gris de abajo que casi no se nota, y son los peores rasgos del juego y que por ninguna razón debes ponérselo a una civilización, al menos que quieras morir muy rápidamente. Entonces vamos a comenzar con los rasgos obligatorios. Sí o sí debe estar los 4 cerebros. El primero, que es el que tiene un casco de obrero, es un casco especial que te permite crear herramientas, armas, armaduras, usarlas, ponértelas, usar herramientas y lo más importante, crear ciudades o civilizaciones. ¿Qué significa esto? Que te permitiría construir una capital, una ciudad y un reino. Hacer que todas las personas que pertenezcan a esta cultura, si se acercan a ese reino, puedan convertirse en ciudadanos. Luego tenemos a este cerebro con lentes, el hipocampo avanzado más o menos, y es el que te permite crear religiones y las culturas en Worldbots. Si lo desactivas, el juego puede funcionar, solo que no pueden ni crear culturas ni religiones. Luego tenemos este cerebro que tiene una forma de celebración, un casco de estos de celebración de cumpleaños, por así decirlo, y es el que permite expresar emociones, el lenguaje, emociones en general, entre otras unidades del juego, y obviamente es lo que da la felicidad, entre otras cosas. Es bastante útil y te va a gustar. Y luego tenemos este cerebro con 2 burbujas con un chat de voz, que es el que te permite crear idiomas en una civilización. Luego tenemos el lavado mental, no me sé el nombre, pero este rasgo está hiper roto, ya que cualquier raza que tenga este rasgo puede influir o dominar sobre las demás razas que no tienen este rasgo. Es decir, imagínate humanos A, que pueden tener toda una supercultura y una religión super poderosa, un super idioma y todo lo mejor, versus una civilización más débil y que no tiene este rasgo. Tú puedes influir a que los otros se conviertan a tu religión, a tu cultura, a tu forma, es decir, es una forma de presionar o mostrar más presión hacia otras criaturas para que se conviertan a ti o se unan a tu reino favorito o a tu subespecie favorita. Yo lo recomiendo bastante y está muy roto. Luego tenemos este muro de ladrillos con un martillo, que es el que te permite construir más rápido tus construcciones en tus reinos, en tus ciudades, etc. Muy útil y obligatorio para que no demoren muchos años o incluso hasta siglos en poder construir casas y sea lo más rápido incluso cuando tienen los recursos. Luego está el rasgo de puro, que es este que tiene forma de flor y es el que te impide ser afectado por el monolito. Muy importante y obligatorio ponerlo en el caso de que tú dejes cerca de tu mundo un monolito o varios monolitos en el mundo. Yo siempre lo recomiendo para evitar que el monolito te joda a tu raza favorita a nivel de genética y en los rasgos del editor de su especie. Es mi recomendación personal. Luego tenemos a bioluminescente, que tiene una forma de estrella así radioactiva, como la de los Simpsons en el reactor nuclear, pero como dice su nombre, es el que te permite brillar durante la noche. Cuando tú pones la era de la oscuridad o de la luna, pero yo recomiendo más la era de la oscuridad, se puede notar como los cuerpos que tienen este rasgo tienen un pequeño brillo que ilumina a su alrededor. Literalmente es un rasgo muy útil para que puedan mirar en la oscuridad. Luego tenemos este hueso grande, que lo que hace es dar más 50 de daño en las estadísticas de todas las unidades de esta subespecie, y créeme, eso puede influir bastante en el daño
y hacer una raza que de un golpe o de poquitos golpes puedan matar razas todavía más poderosas. Así que yo lo recomiendo y es obligatorio si quieres crear humanos muy pero muy fuertes. Luego tenemos este que tiene una forma peculiar y es el rasgo de aleta. Como dice su nombre, te permite nadar muy rápido en el mar. Pon una subespecie que no tiene ese rasgo y compáralo con alguien que sí tiene ese rasgo y te va a sorprender asombrosamente. Luego tenemos el rasgo de alta fecundidad y mejora en un 5% más la cantidad de hijos y también la capacidad para una raza reproducirse más rápido y que dé como resultado un embarazo exitoso. Es muy obligatorio, en especial con las razas que se reproducen muy lento, es obligatorio ponérselo. Incluso en las razas que se reproducen bastante, también es muy útil porque así nunca te vas a quedar sin población y no se van a extinguir, así que yo sí lo recomiendo. Luego tenemos omnívoro, que es como la dieta que permite comer a una raza en específico ciertos alimentos de carne y de vegetales, entre otras comidas. Yo lo recomiendo porque es el más balanceado entre todos los demás dietas que tiene el juego y en mi opinión lo merece. Luego tenemos el resurgimiento de Fénix, que tiene la peculiaridad de que un humano, siempre y cuando no sea asesinado, puede, en caso de que muera por vejez, literalmente puede reencarnar como un fénix todas las veces que quiera. Imaginemos que humano A vive hasta el año 100, muere, inmediatamente renace como un niño de un año y ahora, aunque se le cambie el nombre de la persona, o a veces mantiene su mismo nombre del cuerpo anterior, ahora es como si nunca hubiera muerto realmente. Entonces es una forma literalmente de farmear gente sin necesitar de morir. Yo lo veo rótico, pero es bastante útil. Luego tenemos esta calavera con algo azul y es un mitrilo. Y como dice su nombre, es que cuando la persona muere hay una alta probabilidad de que deje un mineral o una beta de mitrilo. Y créeme que eso se nota mucho porque el mitrilo es el segundo material más fuerte o más valioso del juego. Y eso te puede crear armas y armaduras muy rotas en el juego. Entonces yo lo recomiendo si quieres crear una civilización que cada vez se hace más fuerte. Luego tenemos como otro opuesto que en vez de crear mitrilo al morir, crea un árbol. Y usualmente los elfos tienen este rasgo por defecto, pero tú se lo puedes poner a cualquier raza y créeme que puede ser clave para que una civilización no se quede sin troncos y eso impida poder construir armas y armaduras, incluso construcciones. Así que en mi opinión lo recomiendo. Luego tenemos este rasgo que es un diamante y es el símbolo de invencible y se aplica a los niños recién nacidos, ya sea en su forma de huevo o en su forma de bebé normal, porque cuando apenas nace tiene como unos 20 segundos aproximadamente de este rasgo o este estado especial que lo hace invencible, es decir, que a pesar de que lo ataquen otras criaturas no va a morir. Y como es un rasgo de protección de los padres, es como, digamos, Harry Potter, literalmente el hechizo de amor para que no se mueran al principio. Luego tenemos este reloj de arena roto y lo que permite es aumentar a 100 años más la esperanza de vida de tus unidades. Ejemplo, digamos que tu raza, después de editarle la genética, vive 70 años. Si tú pones este rasgo, ahora no viven 70 años como mínimo. Ahora podrían vivir hasta 170 años. Y créeme que se puede notar la diferencia, en especial si quieres evitar una civilización viva muy poco tiempo y quieres que viva el mayor tiempo posible. Luego tenemos este pedazo como de cuero que se pone curvo y arriba hay como minerales de verde, rojo, azul, amarillo y púrpura. Es el que permite que a partir de la comida que se desecha, incluso las cacas que algunas veces suelta tus unidades, en vez de dártelo como una basura normal, te lo convierte inmediatamente en un mineral de gemas. Y créeme que la gema es muy útil, en especial para crear amuletos y anillos. Literalmente es lo que te permite poder crear o fabricar, ya que es un recurso obligatorio, ya que la gema es necesario para hacer esos sujetos especiales del juego. Luego tenemos este que es como más así gris y son piedras. Y como dice su nombre, al ingerir la comida y soltarla del cuerpo,
en vez de convertirse en caca o en otro tipo de producto fertilizante, inmediatamente se convierte en una mineral de piedra. Y créeme que es muy útil porque la piedra es el mineral más usado en tu civilización. Y créeme que puede influir mucho al principio, mientras todavía tienes casas de madera o casas débiles, poder construir casas un poco más resistentes ante ataques, explosiones, etcétera. Luego tenemos este rasgo que tiene como corazones de dorado y unos ojos así que brillan. Y es el rasgo que te permite robar a otras unidades. Y como dice su nombre, es el que te permite robarte las monedas, el loot, cuando están en combate o asesinas a otra unidad. Así que es un rasgo bastante útil. No es obligatorio para mí, pero yo lo quiero poner en obligatorio. Luego tenemos esta gota de sangre y como dice su nombre, lo que es una habilidad mágica de los talentos, de la sección de talentos, y te permite literalmente autocurarte, ya que desde los cielos caerá una gota de sangre que te curará una porción o el total de tu vida, y es muy útil en el combate para crear razas muy poderosas. Luego tenemos como este triángulo plateado y es el que te permite curarte de enfermedades y de plagas o malos estados. Literalmente te hace un poco menos vulnerable ante esos ataques y para mí debería estar obligatorio. Luego tenemos esta gema verde que parece más una esmeralda y es el que te permite un poquito de todo. Ejemplo, crear árboles, crear plantas, crear alimentos al morir o solamente cuando sea necesario. Y créeme que es muy útil para evitar que una raza se pueda extinguir y es clave. Luego tenemos este que tiene una forma de cruz y es negro o oscuro. Es el vacío y como dice su nombre te permite teletransportarte a cualquier lugar del mapa, de un punto aunque sea muy lejos a otro. Un rasgo que usualmente tienen por defecto los magos, por ejemplo maléficos y blancos, pero es un rasgo que para una civilización puede estar bastante roto. Imagínate soldados que puedan teletransportarse rápidamente a la ciudad enemiga para conquistarla rápidamente. Luego tenemos esta como gema azul que forma un diamante o algo similar. Y es el que te permite crear magia de agua, específicamente más que todo magia de congelación, como los magos blancos. Literalmente congela a cualquiera con este ataque y créeme que puede ser clave en una guerra. Luego tenemos al método de reproducción normal o por defecto, que es el de entre un hombre y una mujer. Lo pongo en obligatorio porque sigue siendo eficaz en la cantidad de hijos que se pueden tener, ya que no es muy difícil gracias a este rasgo. Así que yo en lo personal lo recomiendo y entraría al menos en el top 3 de métodos de reproducción. Luego tenemos el de construcción de un cuerpo, que tiene esta forma de esponja y es que literalmente desde la espalda o alguna porción del cuerpo de una unidad empezará a verse un mini de una versión de él, pero versión mini o pequeñita, atorado en la espalda o en alguna parte del cuerpo. Y literalmente cuando nazca se separa el cuerpo. Es muy útil, de hecho está basado en plantas, específicamente en unos granos que así funcionan. Ahorita no tengo la información, pero créeme que es uno de los mejores métodos de reproducción y yo lo pondría en el top 2 de métodos de reproducción del juego. Luego tenemos al mitosis, que es como estas dos bolitas verdes que se separan entre sí. Y como dice su nombre, es una división celular. Antes, en Warbot, para los veteranos de la 0.22 hacia atrás, en las actualizaciones, antes de la 0.50, las civilizaciones, si tú dejabas a un humano o a cualquier raza sola y creabas su reino, de las 4 razas originales, obviamente, podía autorreproducirse mágicamente. Literalmente aplicaban la mitosis. Afortunadamente volvieron a la método de reproducción normal entre un hombre y una mujer, pero créeme que es uno de los mejores rasgos de reproducción y yo lo pondría en el top 1 de métodos de reproducción del juego. Luego tenemos a Szechuan, que yo diría que está en un empate técnico también con el de mitosis, pero el de mitosis siempre va a ser mucho mejor, ya que no requerirá a 2 personas. Esa es la ventaja. Y este que es el método asexual, que puede ser un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, o el clásico hombre-mujer. Literalmente es un método de reproducción bastante útil, solamente en caso de que no haya suficiente hombres o mujeres para tener reproducción. Pero yo diría que está un poquito por encima del método de reproducción clásico del juego, que sería entre un hombre y una mujer. Luego tenemos las adaptaciones. Son rasgos que, como dice su nombre, te permite literalmente
poner a una civilización en cualquier bioma difícil de sobrevivir. Entre esos está el corrupto, el de la arena, el desierto arcano, el infernal, el de radioactivo, corrupto, que otros, y bueno, entre otros 5 biomas que hay en total. Y créeme que es un rasgo obligatorio que debes poner a todas tus civilizaciones, obviamente en caso de que tengas esos biomas en tu mapa favorito. Pero yo lo recomiendo en lo personal. Luego tenemos el rasgo de caca, literalmente. Es que cuando en vez de ser caca normal, lo que hace es hacer una caca que vale oro. Y esa caca luego se convierte en oro y que puede ser usado para comerciar entre reinos o ciudades. Luego completamos el siguiente rasgo, que es el de que te permite robar armas y incluso hasta armaduras durante un ataque cuerpo a cuerpo de una unidad a otra unidad. Y créeme que ese rasgo te puede hacer cada vez más fuerte a tus soldados cuando logran vencer a un soldado enemigo que es más fuerte que ellos. Y bueno, ahí terminamos la categoría de obligatorio. Y ahora continuamos con la categoría de necesarios. Este rasgo de cerebro te da más 30 de inteligencia a todas tus unidades por defecto. Este rasgo ahorita en la 0.51, ya que hace poquito actualizaron el juego, no es destacable, pero muy pronto va a llegar algo que es un árbol tecnológico o una rama de tecnología en el juego, y la inteligencia va a ser clave. Así como antes era muy necesaria en el antiguo sistema de culturas que había en la 0.22 de Worldbots. Luego tenemos esta cara feliz, y lo que hace es que siempre estés positivo o que las cosas negativas que le sucedan a tus unidades no les afecte tanto. Entonces yo lo recomiendo, no es obligatorio, pero es un buen rasgo que puede ser necesario de vez en cuando. Luego tenemos el estómago, y como dice su nombre, es el que permite que una unidad pueda tener hambre o no. Si está activa, obviamente vas a tener hambre, y eso va a estar muy influenciado con las dietas que tú escojas, que muy pronto lo verás en los demás rasgos, pero ya lo vimos por ejemplo con el rasgo de omnívoro, que es este de acá. Luego tenemos esta cara que tiene como 2 rasgos así de sangre, como si algo lo hubiera rajuñado, y es el que te permite autocurarte a lo largo del tiempo. Yo lo veo bastante erótico de vez en cuando, porque es una forma de regenerar vida después de haber recibido daño. Luego tenemos la comunicación telepática, y créeme que no, casi lo consideré ponerlo en obligatorio, pero no es aplicable para cada tipo de jugador. A veces hay jugadores que no les gustaría esa habilidad, pero créeme que es muy genial porque es una forma más eficaz de comunicarte con otras unidades de un mismo idioma o incluso de idiomas diferentes. Solo que el tema es que si tú se lo das a una civilización, nunca verás la burbuja de comunicación que aparece cuando está desactivada. Entonces por eso yo no lo puse en obligatorio. Luego tenemos este que tiene forma de escudo y hay un copo de nieve, y es la resistencia al frío. Es decir, que aunque haya mucho frío, no te podrás congelar de un ataque directo. Yo digo que es un rasgo bastante útil para crear una raza fuerte, y ya eso es a tu decisión si te lo quieres poner o no. Luego tenemos este rasgo que tiene forma de coraza o algo similar, y como dice su nombre, te da más 10 de armadura. Y créeme, mientras más armadura, menos es el daño que recibes, y también tiene la ventaja que si llegas al 100 o más de armadura, prácticamente te hace inmune a los ataques o recibes muy poco daño. Luego tenemos como esta bola de básquetbol, y lo que permite es que las unidades, en vez de guardar el recurso yendo hasta una estructura y metiéndose dentro de la estructura o casa, puede lanzarla desde una distancia lejos. No es obligatorio porque hay razas que como que vienen con ese rasgo indirecto, aunque no salga en los rasgos del editor de su especie activado, pero yo siempre lo recomiendo activar. Luego tenemos el opuesto a lo anterior. En vez de resistir el frío, ahora resiste el calor, ya que tiene una forma de escudo con una llama y literalmente te hace inmune al fuego y al calor. Yo lo recomiendo bastante y es a decisión tuya si lo pones o no. Oh, ya me di cuenta. En el top anterior me confundí de rasgo, y este es el que te permite vivir 100 años más. Y el otro, el que tiene un reloj como roto, este es el que permite que una unidad crezca rápido al mismo tiempo. O es decir, imagínate que un bebé tarde 9 meses en nacer. Bueno, podría tardar mucho menos. Incluso después de nacer,
el niño, en vez de esperar 18 años hasta convertirse en un adulto, puede requerir mucho menos tiempo real, ya que tendría como un aceleramiento en su edad más rápido para evitar ser niño por mucho tiempo. Entonces es un rasgo que yo pondría en obligatorio. Y acá este es el de que te permite 100 años. Y que como son similares ya que son relojes de arena, por eso los confundí. Luego tenemos esta abeja que, como dice su nombre, es polinizador. Es decir, que puedes poner a flores que te dan polen y néctar. Y además es bastante útil para hacer más fértil las tierras cercanas. Yo lo recomiendo en especial en la gente que es granjera en tu reino, porque eso aumenta las probabilidades de tener mejor comida, mejor cosecha, entre otras cosas. Pero antes, este video está patrocinado por ti. Sí, tú, que podrías apoyar este canal desde solo 0.50 centavos de dólar al mes. Con el nivel 1 patrocinador oficial recibes más de 10 beneficios, incluyendo ver los videos horas, días o hasta semanas antes que los demás. Comentarios respondidos con prioridad absoluta. Un rol especial en Discord según tu nivel de membresía. Acceso a spoilers exclusivos de próximos videos y hasta salir en mis videos como un NPC y mucho más. Además hay 5 niveles de membresía. Nivel 1, patrocinador oficial. Nivel 2, leyenda del gaming. Nivel 3, miembro dios de Worldbots. Nivel 4, jeque árabe. Nivel 5, miembros argentinos, que por solo vivir en Argentina desbloquean todos los beneficios del nivel 1 al 3, porque su inflación hackea el sistema a su favor. Ay, Dios mío. Si quieres apoyar al canal, desbloquear beneficios y aparecer en los créditos como una leyenda, hazte miembro ahora mismo. Y ahora quiero agradecer especialmente a los miembros activos del canal. En el video pasado se me olvidó agradecer a Tomás por su donación de $1 desde Argentina, y a Sergio Josué por sus donaciones en el super chat, en los directos o en un comentario que me dejó. Además también quiero agradecer a todos los miembros actuales que hay en el canal. Gracias por hacerte miembro del canal. Mi meta es llegar a los 1000 miembros actuales para poder vivir de YouTube al 100%. Así que hazte miembro ahora mismo para ser parte de ese exclusivo grupo de 1000 personas que me apoyan siendo patrocinador oficial o nivel 1. Luego tenemos este rasgo que tiene una forma de planta y, como dice su nombre, solamente come plantas o flores. Eso incluye las hierbas que están en el piso de cualquier bioma. Luego tenemos el rasgo de carnívoro y, como dice su nombre, solamente come carne de cualquier tipo, incluso cuando era de su misma raza, solo que fue asesinado y fue convertido en un trozo de carne, se lo come. Luego tenemos la flor, es decir, que solamente comería flor. De vez en cuando un mapa puede soltar flores, entonces cuando no hay casi alimentos, ahí están las flores que pueden salvar a la persona de morir con hambre. Luego tenemos la capacidad de también comer las plantas de árboles más que todo. Es difícil ver ese rasgo, no lo he visto como en funcionamiento, pero de que existe, existe. Y luego están las frutas. Las frutas usualmente se pueden extraer de algunos árboles especiales. Por ejemplo, en el bioma de coco, en el bioma de coco no, en el bioma de arena, ahí están árboles en forma de coco, especialmente en las costas. Entonces, de vez en cuando una unidad puede ir hasta un coco, talar el árbol, pero a la vez vas a obtener de vez en cuando, por probabilidad, el recurso de coco. Entonces el coco es una fruta y se la podría comer. Luego tenemos el de alga, pero esto solamente aplica a criaturas que viven dentro del mar. Es decir, que pueden comer algas del agua, pero esto solamente aplica a algunas criaturas. Luego tenemos estos cereales de trigo y, como dice su nombre, puede solamente comer los cultivos de un reino. Es decir, que aunque produzcan carne y otro tipo de alimentos, no se los comerían, solamente comerían el trigo y el pan. Muy útil si quieres balancear el comercio en Worldbots. Por ejemplo, un reino que solamente come trigo, ok, pero hay otro reino que solamente come carne. Entonces, en el reino de trigo va seguramente a sobrar la carne, entonces intercambian. Por ejemplo, la civilización de carnívoro que produce bastante trigo, se lo intercambia. En fin. Ahí uno ve cómo intentar incentivar el comercio entre naciones o entre ciudades. Luego tenemos esta copa con un líquido rojo, es decir, sangre. Es difícil, yo no he visto cómo lo hacen, pero me imagino que se acercan a cualquier criatura desde muy cerca y le inhalan la sangre de su cuerpo. Pero nunca lo he visto en la animación o cómo sería.
Usualmente ese rasgo lo tienen los demonios, me imagino porque los asocian a los vampiros o algo similar. Luego tenemos a la gente que solamente come insectos. Bastante útil si quieres eliminar a las abejas y otros insectos del juego. Así que eso está a tu decisión. Luego tenemos este panel de abeja y como dice su nombre, puedes solamente comer néctar de los paneles. Obviamente sí recomiendo este rasgo solamente si pones muchos paneles de miel alrededor de un reino o dentro de una ciudad. Así evitarás quedarte sin alimentos. Luego tenemos este método de reproducción que hay como unos haces de luz llegan desde el cielo y impactan como la piel y es el rasgo que te permite alimentarte solamente con la energía solar. Algo al estilo Superman, solo que Superman obviamente sí come comida, pero que Superman para autocurarse recibe la luz solar y así se regenera en todos los sentidos para estar mejor. Luego tenemos este rasgo de calavera con varias flores, planticas, etcétera, y es el que te permite al morir estelar un poquito de vida, que eso también incluye animales, huevos de animales, criaturas bebés, plantas, flores y árboles. Entonces es una mezcla de todos y bueno, de árboles no, porque ese tiene su propio rasgo. Pero para mí es un rasgo bastante útil, pero ya es tu decisión si lo pones o no. Luego tenemos este rasgo de los talentos, esto ya es relacionado a la magia y es el de la invocación de la muerte. Es, como dice su nombre, te permite invocar esqueletos que pelean abajo tus órdenes. Bastante útil si quieres crear ejércitos grandes de no muertos. Luego tenemos este símbolo rarito y es trueno. Es decir, el rasgo para poder invocar truenos bajo una unidad y así matarla más rápido o hacerle un gran daño. Bastante útil, pero créeme que una raza que tiene demasiado este rasgo puede automatarse y puede salirse de control, así que ten cuidado. Luego tenemos este rasgo que lo que hace es que el cuerpo aproveche más la energía después de haber comido, entonces requiera menos el sueño. Eso ya es decisión si lo pones o no. Yo recomiendo desactivar siempre son las cosas de sueño porque hacen que la civilización sea menos eficaz, ya que se pondrán a dormir demasiado. Luego tenemos este método de reproducción de un huevo que es el que permite que una mujer sin necesidad de un hombre pueda autorreproducirse y dejar descendencia de un hombre o una mujer y así evitar la extinción. Pero en la práctica ya puse ese rasgo y créeme que es muy lento el método de reproducción y poco a poco lo va a llevar a la muerte porque siento que demora bastante tiempo en comparación a los mejores rasgos en obligatorio. Luego tenemos armonía. Armonía se divide en 50, 100, 500, 1000 y 3000, el límite que permite de una civilización, una especie, etcétera. Es un rasgo muy bueno si quieres limitar la población para que no sean excesivos y no sean demasiado fuertes. Yo lo recomiendo para que no se salga de control, sobre todo en insectos o animales. Pero puedes deshabilitarlo para no tener ningún límite y que el límite lo ponga el juego. Luego tenemos esta gallina y como ese es su nombre, evitará el peligro. Imagínate que hay una situación de peligro, en vez de enfrentarse, preferirá huir antes de enfrentarse al peligro. Luego tenemos ese rasgo que es un estómago que parece un hoyo negro y como dice su nombre, aumenta la capacidad máxima del estómago. Si antes era de 60, con este hoyo negro su capacidad máxima llega hasta 100, es decir, que aumenta 40 puntos más. Luego tenemos este rasgo que parece una carne de fresca o un muslo con un huesito, pero es el rasgo que permite que te dé más hambre en poco tiempo. Es decir, que a cada rato te dé más hambre. Es opcional, o bueno, no sé si considerarlo, bueno, si está dentro de la categoría opcional, pero es decisión tuya si se lo pones o no, ya que si hay una civilización con muchos alimentos, deberías ponerlo para evitar que sigan creando mucha comida. Pero si tienes un reino con apenas muy pocos habitantes o bastantes habitantes, pero muy poca comida para todos, entonces yo lo recomiendo desactivar para que no se salga de control y te lleve a la extinción. Luego tenemos este rasgo especial que vemos que tiene un signo de interrogación y sorprendido y es el rasgo de curioso. Como se dice su nombre, cuando tú interactúas con el mundo haciendo una remodelación, creando un continente, etcétera, cualquier criatura que esté cerca estará en guardia, pero se acercará a investigar qué sucedió. Como dice su nombre, es curioso.
Luego tenemos las alas, más que todo es algo cosmético o visual, pero no es que literalmente huele, porque ya lo he probado, ya que si una unidad realmente volara, sería inmune a los ataques físicos de cuerpo a cuerpo. Obviamente sí seguirían siendo bien débiles ante los ataques a larga distancia, ya sea con arcos o armas especiales del juego, de largo alcance. Ahí sí diría que el rasgo estaría mejorado. Ojalá Mazinger Penko mejore este rasgo para que literalmente valga la pena. Luego tenemos el rasgo de caníbal y como dice su nombre, tú solamente se lo puedes poner a una raza o no, puedes poner que coman otras cosas. Pero imaginemos una civilización que a pesar de todo tengan que comerse entre ellos porque no hay nada más que comer. Ya es decisión tuya porque esto en vez de ayudarte también puede extinguir a una civilización si hay mucha hambre pero poca comida. Luego tenemos este rasgo que también es similar como la alga o la grama y como dice su nombre, come de vez en cuando la grama del piso. Esto lo recomiendo en un caso extremo de necesidad de hambre. Luego tenemos este que es una piedra y es que literalmente las unidades solamente comerían piedras o minerales del juego como su forma de dieta o alimentación. Yo no lo recomiendo ya que literalmente es la piedra y los minerales del juego lo que te permite crear armaduras, armas e incluso las estructuras para crear civilizaciones buenas o fuertes en tu juego. Así que ese es como el punto negativo. Luego tenemos la gente que solamente comería pescado, útil si tú quieres crear un pueblo que solamente sea pesquero y que su único alimento sea la pesca. O viceversa, en un continente que solamente se dedica a comer el pescado en vez de comer otros alimentos. Luego tenemos este rasgo que es literalmente algo gracioso, pero te permite comer la madera de los árboles. Entonces, al talarlo, en vez de quedarse recursos para poder reparar o mejorar las estructuras y armas del juego, literalmente lo que hace es comerse la madera. Luego tenemos esta mariposa y es un método de reencarnación que en caso de que muera una unidad, inmediatamente esa unidad crea un cuerpo de mariposa. Y una mariposa no vive muchos años, así que a los pocos años también morirá esa mariposa y ese será su fin. Luego tenemos el caso de las gallinas, es decir, que al morir se convertirá en una gallina salvaje. Yo lo recomiendo activar en caso de que quieras tener alimentos como carne rápidamente, aunque ya sabes, su familiar se muere y luego se convierte en comida de ellos, ya sabes, hay cuestiones ahí morales que depende de cada jugador, si les parece bien hacer eso o no. Luego también tenemos algo similar, pero con los cangrejos y como dice su nombre, al morir te conviertes en un cangrejo, que igual hacer un mob o una criatura te pueden cazar ya sea por los huesos o la carne. Este rasgo solamente aplica para la gente que es golem de cristal y es que al morir vuelven a su estado salvaje antes de la evolución del monolito, es decir, los hombres espada o las criaturas espadas. Entonces es bastante útil por si quieres volver a tener esta unidad que a la final te da bastantes recursos. Luego tenemos acá al lobo. Este solamente aplica para la gente que es lobo y es que en caso de morir te conviertes en un lobo salvaje. Entonces cada rasgo como esto, ya sea el de la mariposa, el de mariposa es más neutral y es algo que me he dado cuenta, pero más que todo la gallina, el cangrejo, la espada o los lobos solamente aplican con su versión evolucionada del juego. Entonces, gracias al monolito, obviamente. Entonces, ya saben, ese rasgo solamente funciona y está por defecto en esas razas. Tú se lo pones a otra raza y extrañamente no funciona esa herramienta. Me imagino que no sé si es un bug o está hecho a propósito. Luego tenemos la calavera con una plantica y como dice su nombre, al morir te puedes convertir en una flor o un pedazo de hierba que puede ser útil para tener alimentos o comidas en tu reino. Ya es decisión tuya si se lo pones a una unidad o no. Luego tenemos esta capa como de madera, pero hay champiñones. Los champiñones sirven más como alimento y para crear algunos elementos del juego, pero hasta ahí. Entonces yo casi no lo recomiendo, pero por eso está en opcional. Luego tenemos como este oso de cabeza roja y con un humo y es agresivo. Hace que una civilización sea más propensa a ser conflictiva o que le guste la pelea porque sí, literalmente, pelear porque sí. Es un rasgo que puedo recomendar si quieres que tu civilización sea bravucona o que siempre busque pelea. Pero si tú quieres vivir más pacífico, no lo pongas,
por algo está en la categoría de caos. Luego tenemos esta calavera con estas luces como verde, púrpura y naranja, y es el que permite que una unidad, cuando la matan o muere por vejez, inmediatamente activa un fuego artificial que suena en donde murió. Entonces es cómico porque si es una civilización que vive poco y nacen demasiados, es como si estuvieran siempre de fiesta, fiesta, fiesta en el reino. Pero puede aturdirte demasiado si tú permites eso durante mucho tiempo. Entonces es opcional. Luego tenemos este espejo con dos padres, y es que los padres siempre van a hacer que el hijo tenga los rasgos heredados del padre o de la madre o de ambos. Entonces es bastante útil si quieres que, por ejemplo, si pones rasgos muy poderosos a un humano, ahora los hijos siempre tengan ese rasgo. Pero, ¿qué pasa si el hijo empieza a tener rasgos negativos aparte de los positivos? Poco a poco se van neutralizando y llegan a un punto en que ahora tiene solamente rasgos negativos. Y así con civilización, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa habilidad. Tenemos el de Genoma. No le he notado mucho o no le he encontrado la utilidad del juego. No me ha agregado ni más cromosomas o cosas. Pero técnicamente es el que hace que haya una probabilidad más alta de mutar. Hay una sección dentro de las cosas del juego que se llama mutaciones, y permite cambiar el diseño físico o visual de una criatura, ya sea en un kraken, en una criatura hamburguesa o piedra, un mutante, etcétera. Ya es opcional si tú se lo quieres poner o no. Esta forma de B, que es como verde o verde celeste, es la magia de aire, y es literalmente un poder que te permite crear tornados a tus enemigos. Bastante útil para un ejército, pero ya es opcional si se lo quieres poner o no. Yo no lo recomiendo mucho porque los tornados luego pueden joder mucho la mano laboral cuando están en tiempos de paz o salirse de control. Entonces es mejor tener cuidado cuando uses ese rasgo en los talentos del juego. Luego tenemos esta como triángulo o pirámide extraña, que es roja. En este caso es la magia de fuego, y como dice su nombre, puede invocar fuego debajo de una unidad desde el cielo. Entonces puedes quemar un bosque, una ciudad, etcétera. Por eso lo pongo en opcional, porque también se puede salir de control y puedes matar mucho más gente que ser de ayuda. Entonces hay que tener cuidado. Luego están los métodos de reproducción, ya sea en forma de huevo o en forma de embarazo normal, como sucede con los humanos, que nacemos desde nuestra madre y de ahí salimos hacia el mundo. No he notado ninguna diferencia real. Cada uno toma su mismo tiempo, un mes de tiempo, más obviamente la gestación, que es el tiempo máximo, que va desde los 2 meses, luego los 4 meses, luego 9 meses, luego 20 meses y por último 50 meses. Obviamente mientras más tiempo, más lento va a ser el crecimiento en una población, y créeme que para la guerra o para situaciones de emergencia puede ser decisivo la extinción o no de ese mundo. Así que yo en lo personal recomiendo que dejes la gestación lo más bajo posible si quieres tener muchos hijos rápidamente, y escoger cualquier método de reproducción. No he visto gran diferencia, ya sea en huevo o normal por parto. Ya es decisión tuya lo que más te guste. Luego en este rasgo aquí tenemos las mutaciones, como dice su nombre. Ahí puedes escoger la forma de huevo en caso de que hayas escogido el método de reproducción de huevo. Las mutaciones que hay orbe, hay cosas sangre, criaturas de luz, ángeles, cosas así raras. Ya es decisión tuya escoger el que más te parezca o te guste, o no escoger ninguna mutación. Y obviamente abajo está lo de adaptación, pero ya eso lo hablamos en otra cosa. Y obviamente en opcional está el fenotipo de cualquier reino, que eso ya está a tu decisión o bajo tu criterio. El color, etcétera. Eso ya ahí no me meto porque eso es muy subjetivo. Luego están los rasgos malos. Este que tiene como un cerebro partido por la mitad, como dice su nombre, es el que puede hacer que una criatura, por ningún motivo racional, pueda volverse loco de vez en cuando. Por suerte no es un rasgo que esté fuera de control, pero hay una probabilidad de que algún ciudadano de un reino o una criatura de ese mundo de la nada se vuelva loca porque sí. Entonces es un rasgo negativo, pero por suerte no se sale de control, así que se lo puedes poner a cualquier raza si tú quieres. Luego está este rasgo que vemos un pescado saltando del agua en el aire, y es el rasgo de acuático, y como dice su nombre, hace que una civilización siempre permanezca en el agua, pero al igual que
que como dice su nombre, que es acuático, no te permite crear ciudades sobre el agua o debajo del agua. Así que no le veo función. Obviamente está por defecto en algunas criaturas como son las pirañas y sobre todo los cocodrilos, entre otras unidades, creo yo. Pero en esas dos criaturas yo sé que está ahí, y pues más que todo eso es el único uso que yo le vería a ese rasgo. Así que es decisión tuya si se lo pones o se lo quita. Pero si tú quieres crear por ejemplo, una raza de pirañas, debes deshabilitarlo y hacer que el monolito lo evolucione para que puedan fundar su reino en la tierra. Luego tenemos este rasgo que tiene como las cosas de los ADN y cromosoma. Se supone que de vez en cuando puede que te den un cromosoma más o un cromosoma menos, pero realmente yo no he notado esto. O que de vez en cuando, en algún momento, pueda cambiar los genes de de la sección de genética. Luego tenemos como este muro en demolición o medio destruido con un reloj de arena. Lo que hace es disminuir el tiempo de construcción. Obviamente, como les digo, tú realmente quieres que un reino, una civilización quiera demorarse mucho tiempo, al menos que esto sea gobierno promedio de Latinoamérica, gracias a la corrupción y a otros factores. Es la única manera o el único sentido que le encuentro. Luego tenemos este símbolo como de prohibido con una gota de agua, y como dice este rasgo, te vuelve otaku. Digo, es decir que cualquier contacto con el agua de un mar, un río, etcétera, puede hacerte daño o incluso matarte de un golpe. Así que cuidado. Es un rasgo que yo lo considero negativo. Lo tienen, por ejemplo, las criaturas de fuego, como son los demonios. Y yo no lo recomiendo porque, claro, al mínimo contacto con el agua, mínimo te hace daño o puede que te mate de un golpe. Así que es mejor tener cuidado. Luego tenemos esta dieta que literalmente se come el bloque o el píxel de terreno. No importa si es un pedazo de piedra, montaña, terreno alto, terreno bajo del juego. Literalmente se come el pedacito y te deja el píxel en gris, es decir, en vacío. Yo no lo recomiendo. Usualmente este rasgo viene por defecto en Greg, pero en mi opinión no deberías ponérselo a ninguna raza porque literalmente es una forma de extinguir el mundo. Obviamente se vendrá un video donde hago que una civilización se ponga a comerse su propio mundo hasta quedar en el tamaño más pequeño que se pueda en el juego. Luego tenemos acá la cama como en fuego. Este es un rasgo que usualmente lo tienen los demonios o criaturas de fuego, pero como dice su nombre, cuando están en el proceso de detonación, es decir, proceso de reproducción del juego, para tener descendencia, literalmente, si están dentro de una casa haciéndolo, la casa se prende en fuego y tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes... y se destruye. Así que en mi opinión es un rasgo muy roto y que se puede salir mucho de control, así que no lo recomiendo activar. Luego tenemos a esta persona con un casco de pie, es decir que empezará a tomar varias siestas de corto plazo, pero siempre será frecuente. Luego estará esta persona acostada y es que aumenta un poco más el tiempo que permanece dormida y necesitará seguir durmiendo. Y luego tenemos a esta versión ya en forma esquelética o de huesos, ya que tomará muchos años incluso durmiendo antes de despertar. Yo lo considero negativo porque significa menos producción y eso significa menos dinero, menos recursos explotados o encontrados en tu reino, etcétera. Luego tenemos este método de reproducción que es el de espora, muy útil para hacer un video de The Last of Us o El último de nosotros, como el juego de PlayStation 4. Y literalmente es un rasgo que puede ser útil de vez en cuando, pero he notado que el método de reproducción es muy lento, se demora un montón de tiempo, así que en mi opinión no lo recomiendo. Es mejor los métodos que yo dejé en obligatorio o en necesario, para que consideren esos rasgos de reproducción. Luego tenemos este que es vegetal, y es que literalmente hace que una criatura de la nada genere un capullo de vegetal que lo enreda y lo retiene. Es un método de reproducción así con vegetales o vegetación. Es raro, pero es muy ineficaz y está al mismo par que el de espora. Así que ninguno de los dos yo lo recomiendo en lo personal. Y ya por último tenemos a la categoría de extinción. Como dice su nombre, son rasgos que sin importar que si se lo pones a los pocos años o a los pocos meses puede hacer que una criatura o toda una civilización muera al instante. Así que cuidadito en ponérselos. Por ejemplo está esta estatua y es que te hace inmóvil. Literalmente evitaría que te mueva. Pero no por ser inmóvil significa que seas invencible o que no te puedan hacer daño. Literalmente, aunque tú no te puedas mover,
te pueden pegar con un arco o con la espada hasta matar toda tu vida. Así que es un rasgo bastante inútil, perdona, no es un rasgo útil, al contrario, es un rasgo muy inútil. Entonces no se lo pongan a ninguna civilización. Obviamente sí es útil para hacer videos documentales y cosas especiales en el juego, porque para eso lo he usado en los video shorts que he hecho de enfrentamientos de versus. Luego tenemos este rasgo de una calavera con una gran esfera de rayos y cosas que es un hoyo negro, y es la bomba antimateria, que eso está en los desastres del juego. Es una bomba muy letal que literalmente puedes desaparecer toda una parte del mapa, y créeme que es muy fácil cada vez que mueran, cada vez quedarse con menos terreno hasta llegar a un punto en que esa civilización va a morir en poco tiempo. Así que en mi opinión no lo recomiendo demasiado, al menos que lo que tú quieras es literalmente es extinguir a todo tu mundo o a toda tu civilización. Luego tenemos esta esfera de calavera en fuego, y es que invoca al morir unas criaturas de fuego que pueden atacar a las unidades cercanas que estén ahí. Entonces no lo recomiendo porque se puede propagar demasiado el fuego y salirse de control y matar a más gente de lo que debería. Por eso está en la sección de caos, como lo demás rasgos. Luego tenemos esta calavera con cara turbia o creeper del juego, y es que es una ley mundial que se llama Grand Reaper, y es la parca o la marcación de la muerte. Si tú se lo pones a una civilización o activas ese rasgo, literalmente a los pocos segundos o a los pocos meses de reactivar el menú, todas las unidades de esa subespecie mueren. Entonces es muy útil si tú quieres eliminar una raza que no te gusta y no quieres dejarla que viva más tiempo. Pero si tú se lo pones a tu raza favorita o a cualquier raza, la eliminas por completo. Así que ten cuidado con esa herramienta. Actualización de último momento. Debido a la última actualización de Warbot 0.52 que llegó justo después de que había grabado esta parte del video, ahora cambió el diseño. Ahora sí es una parca de la muerte y se llama marca mortal. Entonces esto aplica tanto a las subespecies, pero también lo puedes aplicar a cualquier clan, porque ahora está ese rasgo para eliminar clanes que no te gusten, culturas, idiomas, subespecies, hasta religiones también, hasta incluso los reinos o ciudades. Bueno, las ciudades no, pero los reinos sí. Entonces si buscas un reino aparece ese símbolo. Entonces ya saben, es muy útil para eliminar a las razas que no te gusten, o si se sale de control, eliminarlos. Así que se vienen ruletas muy locas con este tipo de elección próximamente. Así que pendientes a los próximos videos del canal. Luego tenemos otro método de reproducción que lo puse en extinción, y es el nacimiento milagroso. ¿Por qué? Porque se demora un montón de tiempo en nacer niños, y eso que caen del cielo y que no necesitan ni un hombre o una mujer para nacer. Y aún así se demoran demasiado tiempo. Así que en mi opinión, obviamente es necesario si quieres desbloquear uno de los logros del juego, pero más allá que eso no es muy útil. Donde sí es como eficaz o rápido es en la civilización de Los Ángeles, pero el resto en las demás civilizaciones he notado que es muy lento. Está este como ratón con una llama, y es que cuando una unidad está en pelea con otra unidad y una de estas unidades tiene ese rasgo, puede tener una probabilidad de embarazar a esa unidad mientras la ataca. Sí, algo así todo raro. Usualmente esa habilidad lo tienen los demonios. Entonces, cuando estás enfrentando con una unidad y estás dando pelea, puedes embarazar a esa unidad, y esa unidad, sin darse cuenta, llevará un hijo de esa especie, y cuando nazca se dará cuenta. Entonces, pero he notado que es un método de reproducción muy ineficaz y muy lento. Luego tenemos el último rasgo, que es también de método de reproducción, y es como una esfera o una persona dentro de una burbuja, y lo que hace es como secuestrar unidades para que pertenezcan a tu familia. Usualmente este rasgo lo tiene los fríos, entonces imagínate raptar a niños, o usualmente son niños, la verdad, de cualquier subespecie, y bajo un proceso especial, en vez de continuar siendo por ejemplo un hombre gato, ahora se convierte en un frío o en otra raza. Entonces, pero es un rasgo que he visto que es muy lento de crecer, y a la final puede llevar a la extinción a esta raza. Y bueno, estos son todos los rasgos que tiene Warbots. Obviamente si quieres descargar este PNG lo voy a dejar en el Discord del canal por si lo quieres ver, y te voy a dejar acá otra isla de los mejores rasgos culturales de Warbots para que lo vayas a ver, y así escoger la mejor cultura en tu mundo, para que vayas a ver ese video ahora mismo.